La bala más voraz del enemigo, me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron Penas y olvidos de la guerra. El 16º capítulo de 40 años, 40 historias. Hay una historia que dejó la guerra que debemos asumirla como una autocrítica muy fuerte que deben hacer los medios de comunicación. El rol en la guerra de los medios fue determinante para crear un estado de opinión que después terminó dándose de bruces contra la propia realidad. Mañana, 13 de abril, a las 16:30, en el auditorio de la Municipalidad de Oliva, se va a realizar la charla debate Malvinas, 40 años y el rol de la prensa, la verdad histórica que necesitamos. Entre los disertantes va a haber un riocuartense, Gustavo Terzaga, que es abogado, historiador e integrante de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche de Río Cuarto y autor de la ponencia del Congreso Voces de Malvinas de la Universidad Nacional de Naruns. Con Nicolás Chetán lo saludamos. Gustavo, un gusto. ¿Cómo le va? Buenos días. Guillermo, Nicolás, buen día. Muchas gracias. Bueno, sabíamos de su compromiso con el capítulo de la historia, lo han manifestado activamente en acciones emprendidas por el naufragio del submarino Ara San Juan. Aquí, ¿cómo se compromete en esta parte de la historia que es poco difundida, porque están los intereses de los medios que no quieren contar lo que ellos mismos hicieron a la hora de hacernos creer que íbamos ganando una guerra que finalmente terminó con un saldo doloroso? ¿Por qué se involucró Gustavo en esto? Bien, sí, así es. Nosotros intentamos desde la Comisión de Desarrollo Histórico y Cultural Arturo Jaureche plasmar algunas ideas, fuerzas, primero en torno a lo que fue la desaparición y la tragedia del Ara San Juan y bueno, todas las causas de lo que allí sucedió. Bueno, la ciudad de Río Cuarto ya ha tomado como propia el tema del mural y de los homenajes y hemos ido a los colegios un poco a hablar de estas cuestiones. Ahora nos convocan en función a los 40 años de Malvinas desde la localidad de Oliva, un poco para hablar de los 40 años de Malvinas y el rol de la prensa, para un poco intentar el rescate de la verdad histórica que necesitamos los argentinos en cuanto a la visión que tenemos de la guerra. Creemos que hay una incapacidad en el enfoque para ver la guerra de Malvinas y que esta incapacidad radica en que todos los puntos de vista disponibles para comprender el conflicto bélico que la Argentina sostuvo con el Reino Unido, la desmalvinización elaboró el suyo eligiendo como propio el punto de vista del loco, a la sombra de esa idea repetida hasta el cansancio por los medios de que el país fue arrastrado por la locura de un general borracho a una guerra absurda con el solo fin de perpetuarse en el poder, ¿no? Eso lo hemos escuchado durante estos 40 años incansablemente. Se ha producido entonces en la Argentina una de las operaciones al respecto de eso, una de las operaciones discursivas más perniciosas de nuestra historia contemporánea, la adopción de la locura, digamos, como razón principal de los acontecimientos vividos en el 82, ha implicado el envío a la totalidad del conflicto, digamos, y de todos sus partícipes al territorio del absurdo, de la insensatez y el disparate. Digamos, por esta razón estas posiciones desmalvinizadoras tienen enormes dificultades para incorporar al discurso periodístico categorías como héroe, sacrificio, patria, coraje, causa, América, imperio, coloniaje, saqueo, geopolítica. Digamos, estas son palabras que resultan problemáticas porque la carga de sentido de la que son portadoras es inconcebible desde el punto de vista del loco. Al evitar el carácter anticolonial del conflicto, la desmalvinización opta por un discurso de perspectiva introvertida que pone el acento en otro vocabulario. Fuimos llevados, víctimas, los niños de la guerra, estaqueo, zapatilla, chocolate, hambre, frío, vergüenza, miedo. Y esta mirada que instituyó el vacío un poco en el corazón del conflicto por Malvinas
es la responsable de la puesta en circulación de esa serie de penosas estampas que por mucho tiempo dominaron los medios de comunicación, buena parte del arco político y también de las instituciones educativas. La imagen de los chicos de la guerra, una generación de antihéroes empujadas al matadero o al suicidio, degradada, aislada y resentida como consecuencia de aquella locura absurda, digamos, la desmalvinización. Entonces creemos que es una operación discursiva que hizo desaparecer al combatiente y nos lo devolvió transfigurado en una víctima, en un pobre niño arrastrado, obligado, en una sombra de sí mismo, alguien que no tendría otra cosa para decir más que el relato de sus padecimientos personales, y nosotros que hemos tenido alguna experiencia y contacto con muchos veteranos en charlas, bueno, eso es uno de los principales motivos que los ha llevado al suicidio en estos 40 años, ¿no? La pérdida de todo orgullo de lo que allí hicieron. Eso es un poco el enfoque que tenemos para encarar estas ponencias el día de mañana en Oliva. Es interesante, Gustavo, lo que usted plantea, que esta caracterización de Galtieri en realidad fue un gran lavaculpas del poder real que prohijó la guerra y de los propios medios. Así es, ahí creemos que este punto de vista y este enfoque de victimización, un poco del que Galtieri nos arrastró no solamente a los soldados, sino a toda la Argentina, a una especie de engaño, donde el pueblo se equivocó, digamos, llenando la plaza y apoyando la recuperación masiva, manifestación popular. Recordemos que la CGT de Ubaldín en su momento, el 30 de marzo, fue con la consigna Pan, Paz y Trabajo, fue ferozmente reprendida y violentada en la manifestación popular, y a los pocos días estaba avivando masivamente también en la Plaza de Mayo y en todas las calles de la Argentina, apoyando la recuperación de Malvinas. Hubo un proceso de reducción a la insignificancia de los acontecimientos que se abren a partir del 2 de abril del 82 y comenzó con la eliminación principalmente de la dimensión histórica, social y política del conflicto, sobre todo cuál es objetivamente el interés real en términos geopolíticos de la presencia de Gran Bretaña en las Islas Malvinas, con su más de 5 o 6 bases militares, y esto tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con el acceso al paso bioceánico, a la proyección a Antártida, a los recursos naturales, a las cuencas acueríferas, digamos, a la Patagonia, y esto en la generalidad de la conciencia popular se ha perdido de vista, y creemos que es básicamente lo más importante, porque parece obvio que la definición de la guerra de Malvinas como una locura absurda solo podría arrojar conclusiones absurdas, digamos, y esto es precisamente lo que encontramos a lo largo del camino de la desmalvinización, la confusión y el extravío, y bueno, y la prensa ha jugado su rol al respecto. ¿Y usted cree que esto fue coordinado? Se lo pregunto por lo siguiente. El compañero y amigo periodista Mario Masachesi publicó una fotografía que tenía en tapa como protagonista a el entonces piloto de la Fuerza Aérea, Pablo Carballo, que estuvo destinado aquí en la base de la Fuerza Aérea en Río Cuarto, en el taller protegido, en el taller del área material. En esa foto de tapa de gente dice: vamos a atacar, y con los pulgares en alto, del año 1982. Carballo le aclara que en esa fotografía, en el momento de sacar la foto, los periodistas solo nos dijeron a quienes estábamos allí qué fotos querían sacar. Cuando bajé del avión matrícula C239, la periodista me tendió la mano y, por tratarse de una dama, la saludé, aunque no entendí por qué lo hacía. Cuando se publicó la revista, vi con sorpresa, dice el piloto de Malvinas, uno de los héroes de Malvinas, que estaba en la tapa, y se informaba que yo era el piloto que había hundido la Brilliant. Además, que era una fragata, entiendo, un barco inglés. Además, en la foto en la que ella me daba la mano, agregó
que saludaba a un piloto que llegaba de una misión de combate. Varios datos para aclarar. La fragata Brilliant nunca se hundió, solo fue averiada. Yo el 12 de mayo de 1982 no volé, pues le correspondía al segundo escuadrón. 3. Ese día murieron 4 pilotos y amigos y yo conocí a su esposa e hijo. 4. Participé del hundimiento de la fragata Arden, de la fragata Antelope, de la avería de la fragata Broadsworth y del ataque a las tropas inglesas en Bahía San Carlos. 5. Mi avión fue alcanzado por fuego enemigo en 3 días diferentes y uno de ellos en 6 lugares distintos. 6. 2 pilotos fueron derribados cuando volábamos juntos en el mismo ataque. Mi mensaje hoy es que la verdad nos hará libres. Es decir, que los propios militares advertían por aquellos días que los medios de comunicación mentían y renegaban de ello, los ponían en tapa haciendo cosas que no habían hecho o cantando victorias que no eran tales. Esto fue planificado, fue estrategia de marketing. Gustavo, ¿hay, creen ustedes, una inteligencia mediática que actuó en sintonía con la dictadura? Yo no soy contemporáneo de la guerra, tengo 43 años, pero uno escarba y ve los antecedentes, y recuerdo perfectamente esa imagen de Carballo en la revista Gente, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, han sido espacios mediáticos que siempre han estado estrechamente vinculados al poder de turno. Esto es difícil de negar, y seguramente ha habido una construcción de un relato en el momento en favor de los intereses allí creados. Esa manipulación no nos puede sorprender, y seguramente ha habido algo de eso al respecto, pero lo que hay que decir es que, por ejemplo, el teniente Carballo ha sido, a los ojos del mundo, es un héroe y un guerrero de la aviación mundial. El tipo recorre el mundo dando conferencias porque en él, como Cabeza, Rilke y otros aviadores han realizado una gesta tremendamente importante, obviamente desde algún tipo de disminución técnica, de armamento y de tecnología en relación al poderío que tenía Gran Bretaña en la defensa de sus buques. Sin embargo, esos aviadores hundieron casi 15 y dejaron en desuso a más de 15 naves británicas, ¿no? Los ingleses no habían sufrido semejantes daños desde la Segunda Guerra Mundial, y eso lo hizo la aviación argentina. Entonces, por ahí, cuando se encara el tema de los chicos de la guerra, le estamos quitando a tipos como Carballo, que son verdaderos héroes, que deberían... Nosotros, por ejemplo, si esto hubiese ocurrido en Estados Unidos, ya habría de la historia de Carballo 10 películas al respecto de lo que hizo. Y nosotros no lo queremos, no lo tenemos en el inconsciente colectivo, salvo aquellos que nos interesa el tema de la gesta y rescatamos la información y distintas participaciones. Pero historias heroicas de arrojo, valentía y capacidad, y de defensa y amor por la patria y de fortísima vocación, hay por centenares. Creo que lo que se trata y lo que queremos hacer a partir de este 40 aniversario de la Guerra de Malvinas es impulsar un poco la reivindicación de la gesta de Malvinas, de la recuperación de un territorio legalmente ocupado, y de intentar desde el pueblo, o de las organizaciones libres del pueblo, como es nuestra comisión, intentar esa reivindicación y devolverles un poco del orgullo a nuestros soldados, héroes, y al honor y al recuerdo y a la gloria de los que cayeron en Malvinas en 1982, un poco devolverle el orgullo que resta darnos como sociedad. Gustavo, buen día. Quería consultarle puntualmente, porque en este aniversario se están escuchando distintas historias, y en general los veteranos coinciden en esto de que ellos se sienten más de lo que realmente fueron reconocidos. Pero, ¿cree que hay un cambio que se ha dado en el último tiempo en cuanto a reconocer justamente esa tarea? Usted está mencionando que falta mucho para mejorar, pero digo, ¿se ha cambiado un poco? Por lo menos uno nota que hay como, digamos, una voluntad de darles, por lo menos en algún sector, darles ese reconocimiento que se merecen. Puede que sí, yo coincido, es difícil confirmarlo y confirmar en qué medida, pero noto, uno a la vez también es un encuestador serial, yo consulto y qué clima hay, si hay algún mayor nivel este año. Por supuesto que cada número redondo, los 40 años,
no es lo mismo que los 39 y los 41, ¿verdad? Es una fecha redonda y obviamente se engloba allí todo un movimiento que le da un cierre a 4 décadas, ¿no? Y creemos que se ha movido bastante poco el tema de Malvinas estos 40 años, y sí, nosotros estamos muy en vínculo con distintas instituciones, con agrupaciones de base, agrupaciones, bueno, la de aquí, de Río Cuarto, de Operativo Virgen del Rosario, y hace poco estuvimos en el Congreso Voces de Malvinas en la Ciudad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Lanús, con distintas ponencias. Tuvimos la oportunidad de poder socializar, comunicar en un ambiente académico nuestros trabajos con respecto al Ara San Juan, Malvinas y la defensa de la soberanía. Y bueno, sí hemos notado un clima en las instituciones. Por ejemplo, nosotros, hasta que la pandemia nos lo impidió, estuvimos recorriendo los colegios con el tema del Ara San Juan. Allí íbamos con Américo Rubiolo, que es el único submarinista de la ciudad de Río Cuarto que entró en combate en 1982 a bordo del submarino crucero Ara General Santa Fe. Él era maquinista allí. Y bueno, y vemos que de parte de los jóvenes, que tal vez han desarrollado mucho menos prejuicios que lo de sus mayores, bueno, lo ven con admiración, lo suben a sus redes, le preguntan, están llenos de intriga y lo reivindican y sienten un orgullo muy particular por nuestros veteranos. Y bueno, la idea, la intención es que sí, que lo que se mueva este aniversario de los 40 años de la gesta de Malvinas va a determinar un poco la dinámica del tema de los próximos 10 años. Al respecto, si me dejan mencionar, nosotros desde la Comisión de Desarrollo Cultural Histórico Arturo Jaureche estamos en vínculo institucional con el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y la propia universidad, y hemos presentado un proyecto en nuestra universidad pública aquí en Río Cuarto que se está tramitando y que se llama el proyecto Voces de Malvinas, que se propone registrar testimonio de las experiencias de los combatientes argentinos durante la guerra y la posguerra y organizarlos en un archivo oral de las memorias de los combatientes. Esta es una iniciativa de acción conjunta, lo vuelvo a mencionar, entre el Observatorio Malvinas y la Universidad Nacional de Lanús, con organizaciones de veteranos, familiares de los caídos, hijos de combatientes y otras instituciones universitarias y educativas. Se trata el proyecto de revalorizar las voces de los protagonistas del conflicto, porque ha estado lleno de comentaristas el tema de la guerra, y creo que los partícipes directos de nuestra historia han quedado un poco relegados. Entonces, ellos son la fuente legítima de las investigaciones históricas y de otras ciencias sociales. El archivo que se va a constituir se proyecta como un dispositivo federal capaz de recuperar y articular las múltiples y heterogéneas memorias de la guerra y la posguerra de los veteranos de todas las provincias argentinas, e integrar y potenciar los esfuerzos que vienen haciendo ellos a través de sus organizaciones en la conformación de archivos locales y parciales de los testimonios. Eso ya lo iremos a anunciar en el transcurso de este año, y también queríamos anunciar que estamos organizando una actividad para el día 30 de abril, el día sábado 30 de abril, con esta comisión y la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Bueno, ya iremos a pasar la información concreta y las ponencias. Va a ser una jornada malvinera con distintas ponencias en distintas perspectivas. Malvinas y el rol de la prensa, Malvinas y el cine argentino, el regreso de los combatientes, Ara San Juan, Malvinas y la defensa nacional, la política militar y los derechos humanos, etcétera. Va a estar muy interesante y ya lo vamos a anunciar seguramente la semana que viene, para que todos aquí en la ciudad de Río Cuarto podamos tener una jornada de ponencias y debates y podamos discutir el tema. Creo que sí, coincido con que hay algún aroma más nacional respecto a la visión de la causa Malvina en estos 40 años. Muchas gracias, Gustavo. La verdad que gracias también por tantos anticipos, ¿no? Nos ha contado tantas cosas que van a ocurrir y que nos celebramos, porque en nuestra pequeña posibilidad que tenemos como medio de comunicación dijimos que no hay que
solamente acordarse el 2 de abril, sino recorrer todo el tiempo de la guerra hasta el 14 de junio, evocando lo que pasó hace 40 años con 40 historias. Usted es la 16ª, así que tenemos mucho recorrido por delante todavía, pero se lo agradecemos. Muy amable, Gustavo. Está muy bien y la tarea que están emprendiendo con las 40 historias, así que de eso se trata un poco, de debatir no solamente la cercanía del 2 de abril, sino durante todo el año en estos 40 años. Muchas gracias, Guillermo. Muy amable. El abogado Gustavo Terzaga, historiador, integrante de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche de Río Cuarto y autor de la ponencia del Congreso Voces de Malvinas de la Universidad Nacional de San Luis. Va a participar de una charla que se va a concretar en la localidad de Oliva el día miércoles a las 16:30 sobre Malvinas, 40 años y el rol de la prensa, la verdad histórica que necesitamos. Penas y olvidos de la guerra.